en adentrarte en la selva para echar un vistazo? ¿A buscar qué? ¿Oro? ¿Sabes cuántos vinieron en busca de fortuna? Nadie jamás la encontró. Tal vez están buscando en el sitio incorrecto. No, están buscando el objeto incorrecto. Vine para crecer espiritualmente y terminé recogiendo excremento en un granero. ¿Puedes creerlo? Tal vez debería cambiar este rastrillo por una pala y un látigo y empezar a buscar tesoros. ¿Eh? Genial. Estoy hablando a una llama. Supongo que mientras me imagine que me contestas, no estoy tan loco, ¿verdad? No contestes. Marín de doping. Tu cara me cara que te fue. Yo no fui. Pégale, Qué bueno que vinimos. Se va a querer comer Siento eso que quemado. de verdad nos esforzamos por algo muy importante. Sí que lo siento. Dijo que la parroquia va a organizar una campaña. Yo también. Tengo ampollas en las ampollas. ¿Crees que hay suficiente para todos? Si tuviéramos que pasar una semana o dos sin abastecimiento de suministros, me ¿Qué te preocuparía. apetece hoy, amor? Ahora estamos bien, incluso con las bocas de más. Ni me hables. Eso es seguro. Si Escucha, prefieren ir Carlos, tras el oro en lugar diciéndole de que no colaborar, deja de entonces revolver. que paguen La por la única comida. salvación de ese chili es que lo No se come, Juanito. Con esto, si no revuelves el chile, se va a pegar a la olla, hombre. Se va a querer comer eso quemado. Gratis. My father brought us here when I was just a boy. For a holiday. Research. He studied Incan stone monuments. I guess it was more of a hobby. He had no formal education. He sounds like an interesting man. He was. Oh, I'm sorry. Ah, it's fine. It's fine. I thought I'd come back here after he died. Maybe see if I could finish what he started. I know how you feel. But then I just ended up staying. There's something about this place that draws people and keeps them here. ¡Qué grosería! Be careful if you go out to the graveyard, miss. A witch lives there. She likes to turn people into frogs. I'll be sure to watch myself. One lady upset the witch, and then the witch made her disappear. Hard work is good for the soul. The sect has been maintaining this mission through hard work for over 400 years. Ángel de la Cruz and Truilos Serrano arrived here back then and immediately set to work. Their philosophy of labor being the only true way to get closer to God is one we still follow, even now. Esa de la botella de cerveza.
No tenemos cuánto más jugar. ¿Cuándo terminará Juan? Ya conoces a Juan. Primero la siesta y después el trabajo. Dice que los niños se acaban en la noche. El único al que se acerca ese hombre en la noche es al de la botella de civilization to honor their dead, concealed for centuries. And, of course, the library. Well, let's just say you can discover all sorts of things in a library. Para ellos y los trabajadores. No deben tener distracciones. Sé que pueden ser difíciles, Luis, pero debes tener paciencia. Son solo niños. Lo sé, es solo que no quiero que nadie se lastime. Este lugar... Tratamos de estabilizar gran parte de las estructuras en pie, pero... Lo sé. Haré lo que pueda para que los niños no causen problemas. Gracias, hermana. El único al que se acerca ese hombre en la noche es al de la botella. This document outlines the goals and works of the mission of St. John. In addition to their individual spiritual goals and their outreach programs, the people here are clearly passionate about contributing to the nearby communities. Education, literacy, healthcare, even donating a portion of the food they raise. Jungles hide so many places, even Maya ruins, I'm telling you. When I was a young man, I made my way through the outer chambers, carefully. My grandfather said the old chachapoya. They used traps to protect their tombs. I even saw the remains of other treasure hunters who hadn't been so careful. Skeletons! Oh no, I've been the inner sanctum. I was close. Maybe, just maybe, no one had made it past the trees. Dusty cobwebs everywhere. My lantern threw jumping shadows off the wall. They moved like they were alive. Then I realized the walls were alive, covered in hundreds, thousands of crawling insects. What was it I was saying? Explored, even my lips. No matter what the experts say, well, let's try. I don't remember. I tried to tell them, warn them about what had happened. Only I spoke their language. Anyway, I ran instead. They chased me. Poison darts flew all around. Spears. Finally, I dove into a river to get away. Only later, one dart hit me in the back. I lost my eyes. I can't quite explain it, but have you noticed how the world seems thinner here than in other places? Like, it's just a curtain drawn, and if you found a cord, you could pull it and see heaven itself. There seems like a tangible connection between this life and the next here. Or maybe we're all already dead. Or maybe I need to get out of the sun for a little while. Wonders hidden everywhere. A treasure buried in the cemetery. But you have to solve a riddle to find it. The hidden ruins of an ancient Mayan structure, guarded by all sorts of dangerous creatures. A crypt built by an unknown civilization to honor. Es la hora más oscura. ¿Cuándo nos entregarán las balas de cañón? La próxima semana llegará una carga. La semana pasada dijiste lo mismo. ¿Sabes lo difícil que es encontrar balas de cañón hoy en día? Hola. ¿Querés un castigo? Te lo aseguro. Si se complica algo, así será. Ana y José, las llamas jóvenes y osadas, subieron más y más por la montaña y el aire se iba haciendo cada vez más denso y frío. Justo cuando estaban a punto de llegar a la cima de la montaña, un vendaval helado sopló sobre ellos. Los bigotes les quedaron blancos y los dedos azules. Intentaron resistir, pero la montaña se convirtió en hielo. Resbalaron y cayeron en picada al bosque de abajo. ¡Ay, no! ¿Van a estar bien? Ana extendió la mano y agarró a José de la camisa. Se abrazaron con fuerza y cada segundo
Las copas de los árboles se hacían más grandes debajo de ellos. Tengo una idea, dijo José. El viento se llevaba sus palabras, así que tuvo que gritar. Y eso que tenía la oreja de Ana a centímetros. Podemos volar al lago. Y luego señaló una pequeña mota azul del tamaño de un guijarro. Pero las llamas no vuelan. No fue necesario. José agarró las patas de Ana y formaron una lanza que atravesó el cielo. Ana solo debía girar el cuerpo para cambiar de dirección. El lago de guijarros era del tamaño de una piedra y fue creciendo a medida que se acercaban. «Creo que lo lograremos», gritó Ana. José estaba a punto de responder cuando saltaron al lago. Fueron directo al fondo y luego se impulsaron y nadaron a la superficie. Sí, sabía que lo lograrían. ¿Y ahora qué sigue? Tendrá que esperar hasta mañana para escuchar el resto de la historia. This is an official document issued recently by the Holy See. In consideration of this mission having been badly damaged by an unusually violent and entirely unexpected volcanic tremor, they sent requests to every Spanish-speaking diocese, asking them to consider sending missionaries to restore and rebuild this holy site. Lindo y pequeñito. Sacó su naricita para mirar afuerita. El malvado gato lo detectó, a él corrió y lo atrapó. Eso no está bien. Es la única canción que sé. Es muy tonto. ¿No se supone que el ratón se escapa? No lo sé. Yo no lo escribí. Bueno, tu turno. Tin, marín, de do, pingüe. Púcara, mácara, títere fue. Yo no fui, fue tete. Pégale, pégale al quién fue. De tin, marín, de do, pingüe. Púcara, mácara, títere fue. Yo no fui, fue tete. Pégale, pégale al quién fue. Fue divertido. Tú primero. That's quite a bow you have. You must be a hunter. The mission could use a hunter. Ever since before the earthquake, we've been plagued by wolves. I can't let these children out of my sight for a second. Just the other day, I saw this one out on the road, running after a wolf. Can you believe that? He said he only wanted to play. As though he expected the wolves to roll over and chase sticks. Nos vamos. ¿Esperar a que otro temblor la arregle? Podría funcionar. ¿Y tú podrías? ¿Qué es lo que dices? Solo digo que si trabajaras en las reparaciones la mitad del tiempo que te la pasas buscando pretextos, este lugar ya estaría listo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que cabe todo el camino? No es buena idea. ¿Dónde se guardan las palas? I don't have enough space for that. Some of those kids are so high-spirited. I need a little break. Don't tell the sisters. I could use a little spirits myself some days. But this mission does not allow alcohol. So I have to settle for the few moments of quiet I can find. This document describes the founding of the mission. There were 4 solar eclipses in this region around that time, in 1521, 1538, 1539, and 1543. Spanish missionaries reported that during each one, a vision of John the Apostle appeared on this site. So in his honor, the mission of St. John was built here in 1544.
Cállate ya. No quiero tener esa canción en la cabeza todo el día. ¿Qué te dije? Bueno, bueno. Calma, calma. Vaya más despacio. 30th of December 1603. Lopez has just returned from a nearby village, and with him came a group he says will follow him and help us with construction. There was something strange about his behavior. I attributed it to the long journey through the jungle. That night, however, he admitted what had been bothering him. "They followed me," he whispered. "The others." He walked off. I spent that sleepless night worrying about his deviations toward madness. El daño es bastante grande. Reforzamos todo lo que pudimos. ¿Podrá esto resistir otro temblor? Réplicas menores. Estaremos bien. Otro temblor fuerte y todo se viene abajo. Lo sospechaba. ¿Cuántos daños? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como estudio de selección. Someone once said if you really want to learn about a town, you have to visit their graveyards. I don't know why. One is the same as the next. Some might be a little more orderly, with neat rows, or they're like this one, where it feels more natural and unplanned. Te ruego que siembres en mí el más grande amor por Jesús y María. Concédeme de parte de nuestro Señor que mi corazón sea purificado de sentimientos mundanos. Hazme digno de estar siempre con Jesús como su discípulo fiel y con María como su hijo devoto, aquí en la tierra y por siempre en el cielo. Nuestro Maestro te tiene en tan alta estima que no te niega nada, y menos las bendiciones que te otorgó en su gran generosidad. Hijo de nuestra amada Virgen, cuánto deseo que mis hijos y yo podamos parecernos a ti en pureza de corazón, en el amor por Jesús y en devoción hacia su Madre María. En ti ponemos nuestra esperanza. Acude a la misericordia divina para que estas bendiciones sean derramadas en nuestros corazones. Nuestro Maestro te tiene en alta estima, que no te niega nada, y menos las bendiciones que te otorgó en su gran generosidad. Además, vela por ellos, para que jamás los volvamos a perder en nuestras vidas. Oh San Juan sin pecado, recibe esta misión para la gloria de Jesús y María, y para que siempre seas alabado.
These collars were used abroad the Nostromo, likely ferrying the captured indigenous people back to Spain to be sold as slaves. I wonder how it ended up here. Mire aquí. En algunas partes la mezcla aguantó muy bien el temblor. Sin embargo, en otras partes... ¿Existe riesgo de que colapse? ¿La verdad? Sí. Hacemos todo lo que podemos para al menos tapar las grietas más grandes y proceder a la construcción. You know, it seems like every few years, God throws a disaster this way. I can see that the earthquake caused a lot of damage. Nothing we can't fix with enough time. And materials. Unfortunately, one of those is in short supply. Así como obraste en la ¿Piensa que te pedí? ¿No es esa de ahí? No, a la izquierda. Izquierda. Un poco más hacia mí. No, allá. Justo al frente, a donde estoy apuntando. ¿Qué? ¿Voy a tener que bajar y buscarla yo mismo? No, yo me encargo. Dame un segundo. Diles a tus siervos de la misión. Pablo. Ese va a querer comer eso quemado. This Spanish document is fascinating. It tells the story of several natural disasters which struck this area. A flood, a fire caused by lightning, and a severe volcanic tremor. In each instance, buildings on this site were badly damaged, requiring considerable rebuilding. How are things? Check out what I've got. I'm sure you will be satisfied. That's a good deal for both of us. I'm sure you will be satisfied. That's a good deal for both of us. Good deal. I'm sure you will be satisfied. That's a good deal for both of us. Good deal. Pleasure doing business with you, friend. ¿Cuál es su problema? ¿Algún problema? Vino para crecer espiritualmente.